Nuestro amigo Edgar, el tercer tema, un hombre que enfrentaba pruebas. Isaí nos estuvo hablando acerca del hombre que enfrentaba pruebas, ¿no? Aldo nos dio el primer tema, me acuerdo del tema introductorio, y siempre hemos resaltado algo. Hemos visto la debilidad del ser humano, pero también cómo Dios puede hacer cosas grandes con un hombre que tiene sentimientos de inferioridad, como fue el caso de Gedeón, un hombre a quien no consideraba, como fue David, un hombre que enfrentaba pruebas, como fue José. Ahora mira, una de las cosas que yo pienso es que en la mente de cada uno de nosotros, bueno, les iba a decir que todos pensamos o tenemos esa lucha, ¿no? No creo que Dios pueda usarme cuando yo fallo, ¿no? Y principalmente cuando esto es constante. A veces no quieres servir al Señor porque fallas. ¿Crees que Dios pueda usar tu vida aún cuando fallas? Y ese es el tema de hoy. Y todo fue intencionalmente hecho. Si alguien escuchó la música por mientras ustedes compartían y decía gracias. ¿Gracias por quién? Por Jonás, por Pedro. ¿Por qué se caracterizaron estos personajes? Jonás, rebelde, ¿no? ¿Tú eres rebelde? Pero el Señor usó a un rebelde. Pedro, ¿qué hizo Pedro? Duro, dice. Represéntalo como un animal. Gallo. Sí, si hablamos de gallo, Pedro, ¿no? Pedro lo negó. Una vez. Dos. Tres veces. El Señor lo usó. Ese es el tema que vamos a ver hoy. Por eso quiero presentarles a Araceli, que va a exponer, pero me gustaría orar por ella y por todos nosotros, ¿sí? Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de los que te sirven. Señor, pedimos que tú estés guiando, que des palabra tuya, porque Señor, reconocemos que fallamos constantemente. Danos luz, Señor, ayúdanos a poder ver con los ojos espirituales. Permite, Señor, que Araceli pueda exponer en libertad y en confianza, porque somos hermanos. Y a nosotros también, ayúdanos, Señor, a estar atentos, con un corazón dispuesto a escuchar tu voz. Oramos así agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amigos, buenas noches. Bueno, como Henry dijo, hoy día vamos a ver un hombre que falla. Y el texto bíblico es Mateo 26, del 69 al 75. Si han traído sus Biblias, igual les invito a que puedan buscarlo. Sí, bueno, ya Henry nos ayudó con la introducción, pero cuando ven esta imagen, ¿cuál de los discípulos se les hace recuerdo? Pedro. Hoy día vamos a hablar de Pedro. Bien, aquí tenemos a Pedro antes de negar a Jesús, antes de fallar, y a Pedro después de negar a Jesús. A ver, vamos a leer. Es cortito el texto. Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliéndole a la puerta, vio a otra y le dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que estaban allí, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a Jesús. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces.
y saliendo fuera lloró amargamente. Bien, Jesús estaba con sus discípulos antes de ser entregado y él decía que había llegado la hora, que él tenía que morir y que todos sus discípulos se iban a dispersar, o sea, lo iban a dejar en ese momento. Pero todos ellos dijeron que no, que ellos iban a dar su vida por él, que iban a estar con él cuando pase esto. Pero uno en especial, que es Pedro. Pedro le dijo, podrán fallarte todos ellos, ¿no? ¿Se imaginan? Que esté aquí Jesús y yo le digo, podrán fallarte todos ellos, pero yo no te voy a fallar. Y Jesús le dijo, Pedro, esta misma noche, antes que cante el gallo 3 veces, me habrás negado. Pero Pedro estaba tan confiado en él mismo, que ni lo escuchó, ¿no? Él estaba seguro que él con sus fuerzas podía defenderlo, o que era el discípulo más firme, ¿no? Más fuerte, el que lo amaba más. Ahora, yo hace unos días me ponía a pensar, ¿cómo me voy a parar a hablarles sobre alguien que ha fallado? Les cuento que hace unos meses, pasaron muchas cosas y como la negación, poco a poco estamos caminando, pequeñas cosas que hacemos, que las hacemos sin consultar al Señor y de pronto estamos en una situación en la que ya no estamos dependiendo de Él y en la que estamos dependiendo de nuestras fuerzas. Así me pasó en el trabajo. Pequeñas cosas que yo dejaba pasar. Cuando tenía que ser firme no lo era. Cuando tenía que hablar no lo decía. Cuando tenía que ser en el momento tampoco. Y llegó un momento en el que ya tenía que entregar todo el proyecto y había mucha presión, tal cual como pasó con Pedro. Y en ese momento empecé a depender de mis fuerzas. Había mucha presión, días en los que no podía descansar bien, había descuidado mi relación con el Señor, ya no era como antes. Y estaba ahí luchando yo por mí misma porque creía que lo podía hacer. Regresando a la historia de Pedro, después de este episodio que les conté, que está en la palabra, que es la historia de Pedro, se llevaron a Jesús, se llevaron para condenarlo, y Pedro lo siguió, ¿no? Siguió detrás, sigilosamente, para ver en el momento en el que iba a reaccionar, en el que tenía que dar la vida por su Señor. Y mientras lo observaba de lejos, mientras a Jesús lo estaban condenando, se acercó una de las mujeres que estaba allí y le dijo, tú lo conoces a Jesús. Y él le dijo, no, yo a Jesús, yo no lo conozco a Jesús, ¿no? Y luego se le acercó otra persona, le dijo, sí, te hemos visto con Jesús. Y él, más prepotente, no, yo no. ¿Qué les pasa? ¿A mí cuándo? No, ustedes no me conocen. Y se le acercaron. Y él se fue más para la puerta, ¿no? Ya tenía miedo, ya había algo allí en él y se alejó un poco más. Y otra persona le dijo, tú eres de ellos, tú eres Galileo, se nota por la forma en la que hablas. Bueno, los arequipeños saben que cuando les dicen que hablan cantando es porque son de aquí, ¿no? No pueden negar que son arequipeños. Igual le estaban diciendo, Pedro, tú eres de ellos, por tu forma en la que hablas. Y Pedro, una vez más, pero ya empezó a maldecirlos, a negar totalmente a Jesús y dijo, no, yo no lo conozco, y cantó el gallo por tercera vez. En ese momento él se acordó de lo que Jesús le había dicho unas horas antes. Y Jesús estaba allí, a una distancia, viéndolo a Pedro. ¿Se imaginan? Pedro lo vio, se acordó y empezó a llorar amargamente. Se fue, salió y lloró amargamente.
No sé cuántos de ustedes aquí habrán llorado alguna vez amargamente. Yo creo que sí. Pero ese momento solo queremos escapar y llorar porque nos hemos dado cuenta que hemos fallado. Y esta historia es la historia de Pedro, es la historia de mí y es la historia de cada uno de ustedes. ¿Qué pasa cuando le fallamos a Dios? Primero, Dios ya lo sabía. Dios sabía dónde, cuándo y cómo le iba a fallar Pedro. El versículo dice: me negarás 3 veces antes de que el gallo cante. Las veces que le hemos fallado, todas y cada una de las veces, o si es que incluso ahora mismo está pasando, el Señor ya lo sabía. ¿Y qué sentimos? Miedo. Pedro, ¿se acuerdan que a la segunda vez que le preguntaron, Pedro se alejó un poco más para la puerta? Porque ya sentía ese miedo, ya sentía la presión. Una persona le decía, otra persona le decía, sentía que todos lo miraban. Entró en él ese miedo. Y tercero, nos escondemos. Pedro, después de que pasó esto, se fue. Salió, lloró amargamente y se fue a lo que antes él se dedicaba. Antes de que Jesús lo llamara para ser su discípulo, ¿recuerdan a qué se dedicaba Pedro? Era pescador, de pescados, valga la redundancia, pero el Señor lo había llamado a ser pescador de hombres. Entonces Pedro se sentía tan mal y regresó. Se fue a pescar, otra vez a pescar peces. Y bueno, he puesto ahí esa imagen somos cada uno de nosotros. Así como Pedro regresó al lugar de donde el Señor lo había sacado, cuando nosotros le fallamos, sentimos miedo, vamos a esa cajita. No sé si serán tus redes sociales, no sé si será tu trabajo, no sé si será quizás tus amigos, tu pareja, o algo quizás algún juego en línea, no lo sé, pero ese es nuestro escondite. Y ahí nos vamos de donde el Señor vino y nos sacó. Ahora, ¿cómo es que somos restaurados? Bien, primero ya sabemos lo que hizo Pedro y lo que hacemos cada uno de nosotros. Ni bien le fallamos al Señor, pero no queda todo ahí. ¿Se imaginan si la historia terminara ahí? El segundo punto es, ¿cómo es que somos restaurados? Primero, el arrepentimiento. Pedro se acordó de que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces, y salió Pedro de allí y lloró amargamente. Ahí está la imagen de Pedro. Hay llanto cuando nosotros nos damos cuenta de lo que hemos hecho. Pero puede ser que sea con llanto, incluso podemos arrepentirnos sin llanto. Pero ese arrepentimiento es una oración, una confesión que le hacemos al Señor y le decimos sinceramente todo lo que hemos hecho o en qué le hemos fallado. Desbordamos, sacamos nuestro corazón, le decimos todo. Y a veces cuando sacamos nuestro corazón y nos desbordamos en lágrimas, pues viene ese llanto, ¿no? Amargo. Y ese arrepentimiento que tuvo Pedro no fue a la semana, a los 2 meses, a los 3 días. Pedro se arrepintió a los 5 segundos. Fue rapidísimo. Salió y lloró amargamente. Ahora, esta es la parte más, para mí es la más bonita, y por eso quise poner la imagen así en toda la pantalla, que es el segundo punto, que Jesús no falla. Si nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Jesús
ya sabía que iba a pasar todo eso en la vida de Pedro. Él le había permitido que pase eso. Entonces Jesús va a buscarlo, ¿no? Puesto ahí la imagen de Jesús yendo tras Pedro, porque Pedro se había escondido, se había ido a pescar. Ese día que Pedro le falló al Señor, Pedro merecía la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pedro tenía que haber estado muriendo, pero ¿qué hizo Jesús? Ese mismo día Jesús fue y murió por Pedro. Por esa negación de 3 veces murió. Y también Jesús ha muerto por cada una de las veces que cada uno de nosotros le hemos fallado. Ahora, ¿para qué somos restaurados? Ahora Pedro ya está bien, Pedro se arrepintió, Jesús fue a buscarlo, y he buscado estas 2 imágenes. He tratado de ser lo más descriptiva, es decir, me imaginaba mientras leía el versículo, dice que Jesús se les apareció, porque Pedro se había ido a pescar con los discípulos. Entonces Jesús, al amanecer más o menos, así dice la palabra, ellos no podían pescar, no habían pescado nada toda la noche. Entonces Jesús se les apareció y les empezó a hacer brasas a Pedro y a los discípulos, en especial a Pedro. Empezó a preparar para que puedan traer los pescados. Les estaba haciendo un desayuno. ¿Se imaginan que Jesús les haga un desayuno? ¿Para qué les haría un desayuno? Porque quiere conversar con ustedes, porque quiere ir a restaurar esa relación que se rompió, porque quiere ir y decirle: Pedro, ¿te fallaste? ¿Te vas? ¿Te escondes? Pero ya te has arrepentido, ven, te estoy perdonando, he muerto por ti. Y es porque Jesús no puede negarse, Jesús es fiel, por naturaleza es fiel, Dios es fiel, no puede negarse a sí mismo. ¿Y la anterior? Aquí en Lucas 22, del 31 al 34, la parte final dice: y él le dijo: Pedro, te digo que la 33, no, la que está en celestito, la 32 dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Como Jesús sabía que iba a fallarle, él estaba orando por él. O sea, ¿se imaginan? A mí me sorprende tanto que yo le estoy fallando al Señor y Él está orando por mí en ese momento. Ese momento yo no me imagino que Él está orando por mí. Yo pienso: ¿dónde está Dios, no? ¿Dónde está? Me has abandonado. Pero Él estaba orando por él. Y le dijo: Señor, y le dijo: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y ese es el último punto. ¿Para qué el Señor permite que pasemos esto? Para ayudar a nuestros hermanos. Es diferente cuando cuando pasamos una situación y tratamos de entender a la otra persona, pero no hemos pasado por lo mismo que ella. ¿Cómo podríamos entenderla? Pero si es que esa persona ha pasado lo mismo que yo he pasado antes, es diferente. Yo la puedo entender, yo la puedo ayudar, porque yo he vivido en carne propia eso. Yo puedo orar por ella, yo puedo aconsejarle. Entonces el Señor permite que cada vez que nosotros le fallemos sea para que podamos ayudar a alguien. Si es que conoces a alguien que está pasando por algo que tú ya pasaste antes, ayúdale, porque ese era el propósito por el que el Señor permitió. Y bueno, termino con esta pregunta que dice: ¿estás dispuesto a seguir a Jesús aun cuando sigas fallando? Bueno, en conclusión, esta historia de Pedro nos muestra nuestra debilidad. Nos muestra la debilidad de Pedro. Pedro, que era el líder,
el líder de los discípulos, que era el más capaz, el que podía defender aparentemente según él mismo, era débil y necesitaba el perdón, necesitaba al Señor, necesitaba que Jesús muera por él, porque si no, ¿dónde estaría Pedro? ¿Y dónde estaríamos cada uno de nosotros? Pero esto solo se logra a través del arrepentimiento, la humildad y la dependencia de Él. Y bueno, si es que aún no han entregado, alguien de aquí no ha entregado su vida a Jesús, es momento de que lo haga, porque esa relación que está rota, solo Él puede juntarla. O si es que estás escondido en alguna cajita, estás muy distraído, el único que va a ir a buscarte es el Señor. Así que, bueno, les invito a que puedan entregar en oración, en lo secreto, en su cuarto, en un momento de que estén a solas, si alguien aún no lo ha hecho. Gracias.